¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Otra vez con el profe Vasco y vamos a hablar de una invención que ya habíamos hecho en la primera parte, el socionalista transdisciplinar que supera los ismos disciplinares estancos, parcelados todos, que constituyó un momento en la historia de la ciencia, es decir, se fue de lo particular a lo general, pero ese proceso se detuvo, es decir, quedaron los sismos estancos, es decir, la sociología por un lado, la psicoanálisis, la psicología, la biología. Entonces, falta una ciencia integral, como decía Piaget, en la circularidad de la ciencia y eso, sin duda que, como decimos siempre, hay varias formas de socioanálisis, pero esta es la que integra todo el campo de las humanísticas y o las ciencias sociales, es decir, que todo este campo necesita ser, a través del método transvalorativo, resignificado integralmente y, como decimos, no existiría una ciencia amo que tomaría prestados, por ejemplo, como ciencias auxiliares. No existe porque cada concepto es incorporado y superado dentro de lo que es lo trans, es decir, la transdisciplina que es el socioanálisis, cuyo objeto de estudio es el inconsciente social, que son funciones, ideales, modelos, roles, ideologías, ideoloísmos, es decir, ismos ideológicos, o sea, parcialidades que se pretenden dueño de la realidad, digamos. Entonces, estudiar todo este inconsciente del pueblo, este inconsciente histórico, este inconsciente psicológico y social y cultural al mismo tiempo, o sea, este inconsciente social, es el tópico del socionalista, que también opera en distintos campos, develando, desmitificando, explicitando, etc. Y bueno, en esta segunda entrega tenemos esto de la socioterapia, que tampoco es nuevo, sino que implica que existen sociopatologías, es decir, parece ser que hay concepciones tendenciosas, inexactas, engaños, que velan la verdad del proceso sociohistórico, es decir, cómo se mueve la sociedad, por ejemplo, el capitalismo, lo que engendran todos los males es el capitalismo, ¿no? Entender su conflicto, su contradicción básica es la posibilidad de entender que lo que decía Castel a propósito del psicoanálisis, esto de el psicoanalismo, es decir, el no entender el inconsciente social, digamos, no entender los procesos históricos, ideológicos y no implicarse además, es decir, el solipsismo de la ciencia, el egocentrismo, el autismo científico, son como autistas eruditos, ¿no? Entonces, para superar dialécticamente incorporando sin invalidar el momento disciplinar e interdisciplinar, sino que son momentos que se integran y dialécticamente y de manera espiralada vuelve a tener su lógica, pero considerar solamente el inconsciente subjetivo sin considerar el inconsciente social no nos lleva a la verdad de la cuestión. Y tal vez eso tendrá que ver con algunos esquemas que se demuestran inoperantes, ineficaces, etcétera. Entonces, quedamos en un momento de estancamiento disciplinar, de la dialéctica de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Entonces, la socioterapia sería entonces un operativo esclarecimiento, de desmitificación, de desalienación, de orientación, de dar también un sentido a la vida en un contexto social, es decir, ir de la falsa conciencia al verdadero proceso socioeconómico y sociocultural y psicológico, es decir, la integralidad, pero no con afán de sistema, sino que, es decir, es una mirada que en donde el analista de lo social es social, es decir, no se centra simplemente en la historia subjetiva, porque sabe que esa historia se articula con la historia social, de clases, por ejemplo, o étnico en la diversidad cultural. Entonces, ¿curarse de qué? ¿Curar de qué cosa? Es una metáfora del modelo médico, pero bueno,
Es decir, sobre todo del proceso de desalienación, en donde tenemos que deconstruir, esto es deconstructivo, Derrida, como primer momento lógico, pero luego también estructurante, es decir, de orientación también y de proceso de desalienación que ubica al sujeto en un proyecto y un devenir en donde su proyecto subjetivo tiene lógica, digamos, de modo que esto es, evidentemente, considera distintas variables. Tenemos entonces que existen los grandes relatos que son como utopías que en verdad no son tan grandes y porque en verdad son ismos, ideoloísmos, es decir, ismos ideológicos con pretensión de hegemonía que representan a ciertos sectores de la sociedad, entonces son intereses minoritarios, entonces de élite a veces que además justificativo de la opresión y la dominación y el control psicosocial. Entonces, fíjense que la operatoria socialista no es menos, digamos. Entonces, esos grandes relatos en verdad son parcialidades que necesitan cruzarse con otras propuestas. Quizás el marxismo le faltaba el psicoanálisis, como en los 60, 70 acá se lo tildó de freudomarxismo, y bueno, es decir que, pero también le faltaría otra cosa, aspectos filosóficos, es decir, ecológicos, para no quedar en una parcialidad. La realidad es, decía Blecher, procesual, única y total. Entonces, las ciencias son recortes que se pretenden a través de la visión de túnel y la generalización indebida, es decir, se pretende hacer entrar en una gota todo el océano y no se puede, digamos, no tiene validez. Entonces, los grandes relatos, por eso, en cierta manera, entran en cortocircuito por varios motivos, es decir, porque son muy utópicos, porque la dialéctica teoría práctica, o sea, la praxis lleva a que entre en cortocircuito, o y cortocircuito imaginario, realidad, digamos, no real, sino realidad. Entonces, en ese sentido, también esto que vengo diciendo, curarse de los ismos es una operatoria socioanalítica, ismos ideológicos, partidarios, religiosos, científicos, culturales, de clases, de etnias, etcétera, porque en verdad somos parte de un todo, digamos. Entonces, articularse, implicarse, expandir la realidad, una visión más gestáltica, más completa de la realidad, que por fin da sentido a las partes. Pero esto de que las partes quieran legislar al todo, como pretender un psicoanálisis social, por ejemplo, no es muy consecuente, aunque sería un momento. Eh, Curarse de la tiranía de las minorías sobre la mayoría, los factores de poder, etcétera, minorías económicas que utilizan el Estado, corrompen, utilizan a la justicia, lawfare, etcétera, son cosas que hay que develar, desmitificar, demostrarlo e intentar medidas que reviertan, ¿no? Por ejemplo, si el lawfare se cura si elegimos jueces en las urnas, revocables y elegibles cada 2 añitos. ¿Sabe cómo se termina la joda? Bueno, entonces, o de la mayoría sobre la minoría, eso es un clásico. En grupos, instituciones, sociedad, parece ser que la mayoría ya encontró el elixir de la vida, el mismo objeto A, y no, la mayoría puede estar equivocado, la masa, es decir, el efecto, digamos, de masificación no es, digamos, entonces eh, tenemos que salvarnos de esa. Alexis de Tocqueville decía que no es democrático que la mayoría se imponga a la minoría. Ahora, la minoría tiene que tener representación también, porque puede ser que tenga una definición más acorde a todo, pero quizás por los procesos de poder, exclusión, estigmatización, criminalización, etcétera, hayan sido excluidos. Curarse del etnocentrismo, es decir, esto de estar centrado en la propia cultura, en la propia etnoclasismo, podemos innovar un término, para no andar repitiendo siempre. Piaget decía que la inteligencia no es adaptación, es invención. Bueno, entonces género, digamos, muchos están centrados en su género. ¿Qué es esto de que el feminismo quiere que entre todos los otros géneros en el feminismo?
es una racionalización, es una elucubración con pretensión hegemónica que no tiene, sino ahora si es una perspectiva multigénero, sí estamos más de acuerdo. Entonces, esto del etnocentrismo empezó en antropología con el otro cultural, la colonización y todo, entonces se definía a las culturas diferentes al vecino país o ellos también hacia nosotros en términos de categorías de la propia cultura, es decir, lo estamos viendo desde nuestro mapa y no desde el mapa de ellos. Lo adecuado es, desde el socioanálisis, es poder invertir utilizando categorías antropológicas y ver al otro cultural desde su propio mapa, desde su propio idioma cultural. Acá usamos el concepto de idioma cultural. Seguimos con la operatoria de la intervención socioanalítica sobre discursos, buscando anagramas, buscando verdades ocultas, definiciones de modelo del mundo. Es muy importante acá el abordaje de los demás desde su modelo de mundo. Curarse de descalificar e invalidar socialmente. Esto es un flagelo. Hay gente que cree que debatir es eso, anular al otro, humillarlo, demostrar que es un salame y es una violencia inusitada esto de anular, invalidar al otro. La verdadera comunicación, podríamos decir muchísimas cosas más, esto en un curso más expandido, es, como decía Tanner, escuchar para comprender y no para calificar o descalificar, es decir, intentar entender el código cultural que maneja la otra parte. Esta propuesta socioanalítica es que tenemos nuestro código, nuestro programa social incorporado, que es nuestro modelo de mundo que nos definen múltiples posibilidades o nos frena. Entonces hay que conocer el código, curarse del programa social. Estamos programadísimos desde pequeño y ya ni siquiera falta un poder sin estratega, como decía Foucault, como estrategia de poder, sino que ya estamos dominados de pequeño, como el elefantito que te decía, el tronquito con el que lo ataban, y ya de grande tampoco se va, porque ya está adaptado, está institucionalizado, ya es un ciudadano de la opresión, de la explotación, de la alienación, de las injusticias, de la maldad, de los delincuentes minoritarios que hacen de una sociedad un campo de batalla, un infierno, pero que ellos tienen su vidita, ¿no? Tienen su vida, sus privilegios, etc. Y qué malo que existan personas así. Bueno, cada concepto lo explico un poquitito porque, bueno, esto es una presentación social de la propuesta socioanalítica que lleva varias décadas. Curarse de la tiranía de la homogeneización, o sea, a veces en nombre de la igualdad sacrificamos la diferencia, el derecho a la diversidad, como está pasando con los géneros. Un género quiere que todos los demás se adapten al mismo, ¿no? Entonces utiliza el golpe bajo de que somos víctimas, nos violentan, así que todos ustedes tienen que cambiar, yo estoy aceptado, no tengo que cambiar. Entonces, no, acá es la resignificación integral de todo, todos tenemos que cambiar porque necesitamos la verdad de por qué suceden las cosas, es decir, las causas sociales. Curarse de los normales y anormales, es decir, parece ser que los normales están muy adaptados a estas desigualdades, estas luchas cotidianas, esta competición desleal que es diferente en otras culturas. El Ubuntu es una filosofía que adoptamos también, es que si vos no sos feliz, yo tampoco puedo ser feliz, es un criterio conjunto de que toda la comunidad, la familia tiene que estar feliz. A contrario del modelo capitalista que es competir para humillarte, para ganarte, ¿no? El caso del profesor que le dice a los chicos, bueno, los que ganan se lleva este caramelo. Entonces los chicos se tomaron de los brazos, llegaron todos juntos y el profesor no entendía nada. Es que acá ganamos todos o nadie. Bueno, este sería el criterio ideal de la nuevo criterio comunitario, digamos, lo común que tengamos muchísimas cosas en común, pero también la diferencia, entonces, y que cada uno tenga una justicia social distributiva, justa, de una ética compartida en lo económico, en lo social, en todo, en las leyes, es decir, ¿qué es esto de privilegio de minorías? Curarse de la tecnocracia apolítica, es decir,
estos reduccionistas, estos contadores, estos economicistas que ni siquiera hablan de economía política, porque si hablases de economía política se darían cuenta de que las variables económicas son políticas, digamos. Entonces, pretenden que un país es una empresa, por ejemplo, de que los gastos, es todo poesía, son fraseología hueca, vacía, te está engañando, te está volviendo a hacer lo mismo. Entonces, cuidarse de estos tecnócratas que verdaderamente no tienen más que intención de beneficiar al grupo social privilegiado, factores de poder económico, etcétera, a que representa grupos financieros o al campo, etcétera. Nuestro criterio es socializar el producto social, es decir, lograr una sociedad donde haya equidad en ese sentido, ¿no? Y todo eso va a terminar después con todos los desastres vinculares, conflictos, que sucede como consecuencia, como efecto de la desigualdad. Entonces, estos tecnócratas, positivistas además, pretenden una sociedad de calculadora y que tarde o temprano entran en colisión porque la historia, la dinámica social no es contaduría, digamos. Curarse de la ilusión capitalista de que todo esto es producir, ganar dinero, el ascenso social, la movilidad social de clase, que es grande, quiero ser como mi amo, estoy identificado al amo burgués, soy superior a todo, critico a mi vecino porque cobra un beneficio que le da el Estado, y yo soy superior a vos, y vos estás equivocado, vos sos de otro país. Es decir, esa psicosis del capitalismo cuyo delirio es el dinero, los bienes, el materialismo, es decir, este reduccionismo brutal. Esta sociedad está destruyendo el planeta porque es nada más que producir. O sea, con esto de disminuir las horas de trabajo, ya se está pensando, claro, en los desocupados, etcétera, pero también hay que vivir, es decir, disfrutar integralmente, desarrollar los potenciales en todos los ámbitos, para poder llevar una vida lo más justo posible, digamos por una verdad compartida y ampliada, dice el socionalista, es decir, que estas verdades acotadas, verdades de clases, estos que se adueñan de instituciones y filtran al pobre, les molesta que se abran universidades, etcétera, porque lo que ellos quieren es una universidad donde en la carrera te ponen matemática, ponele, para que no puedas pasar, es decir, al pobre que es humanista, le gusta la sociología, le gusta la filosofía, le pones matemática, nene, ¿qué te pasa, querido? ¿Qué te sucede? ¿Qué te hicieron para ser tan malo? Y lo racionalizan perfectamente con el bla bla y no tienen descaro, porque si eso le hacen a tus hijos, no te va a gustar nada, ¿verdad? Claro, pero no. Están los de sangre azul, estos seres superiores, ¿viste? Que se adueñan de... Entonces, hablar de una verdad conveniente a todos, compartido, definidas en forma conjunta, sin que haya, por supuesto, otro amo de la verdad que te define. Eso es infantil. Curarse de demonizar, estigmatizar y criminalizar. Esto ya lo decíamos a propósito de lo que de alguna manera quieren apropiarse del poder para justificar todos los choreos, todos los que... Entonces utilizan el cinismo, la mentira, la propaganda, el coachinaje. Estos muchachitos que con 3 meses ya, deja que yo te hablo de liderazgo, cuando desarrollo personal, liderazgo, comunicación y todo eso es psicología, querido. Eso es psicología, que tomes un libro y crees que te inventaste una nueva ciencia. No, ciencia de instructores, dejate de joder. Bueno, curarse de la influencia social inconsciente, es decir, hay un montón de funciones, personajes, instituciones que te transmiten cosas que vos no te das cuenta, como la educación en su faceta adaptativa, que son adaptativos, es decir, te están diciendo mentira, porque esta sociedad necesita ser pulido integralmente, gradualmente, democráticamente si querés, y lograr una sociedad más justa en cuanto a distribución del campo, los bienes, los trabajos, en donde todos tenemos que participar. Entonces, en el plano subliminal, siempre te están diciendo y quieren que seas feliz. La depresión
que en otras culturas se lo acepta como parte de la vida, porque tampoco es fácil. Acá no, tenés que ser feliz. ¿Por qué es enfermedad? Porque no sos feliz. ¿Y? Estás produciendo plusvalía para otro, llenándole el bolsillo, va a tener que ser feliz. Che, qué feliz que soy. Te toman el pelo estos agentes teoréticos que lo único que hacen es, pero tampoco hay que culparlos tanto porque verdaderamente están enajenados, han sido engañados también con la industria editorial y todo eso. Entonces, el socionalista es alguien que escucha el discurso para entenderlo, pero sobre todo el otro discurso, el anagrama social, el significante social, el mensaje, es decir, tanto los subjetivemas como podemos llamarlo socionemas, estos significantes sociales, mapas parciales. Esto te decía a propósito de los sismos, es decir, curarse de esas definiciones acotadas, curarse del deseo de poder de algunos, que por poder, yo quiero ser presidente, loco, quiero llegar, yo puedo, ¿no? Y empieza la megalomanía y el delirio de grandeza de que él, porque es zapatero. Aristóteles decía que el zapatero se cree quizá porque es bueno, es un genio, mira que zapatero, che, el mejor. Perdóname, zapatero no es con vos, sino que es un ejemplo, podía haber hecho panadero, bueno. Y ya eso le habilita a hablar de economía política, física cuántica. No, o sea, estás capacitado. El socionalista decía, bueno, vamos a crear la universidad de la política. Es decir, que tengan formación integralmente, programación política, para no andar hablando tonterías en la época de elección, y formado en sociología, historia o psicología social. Es decir, tendría que ser una carrera que hagan trabajo de campo y vayan a sobrevivir 6 meses en un barrio pobre, ¿no? Lluvia, invierno. Yo quiero que sea en invierno, así entienden estos que nos toman de los pelos, que se creen que es el bla bla hipnótico de frases que chorean además, y de paso digo que hay un grupo que, además de asediarte, de acosarte para que le des idea, son verdaderos sociópatas que dan asco, y espero que pierda, es una mujer. Y te sacan ideas. Vamos a transformar estos planes en base a una filosofía integral. Querida, si tan pillas sos vos y tu grupo de lunáticos que dan vuelta con coche, ¿por qué no te creas tus propias ideas? Yo te lo digo de frente, ¿me entendéis? Si querés te lo digo en la calle también. Curarse de las utopías. Sí, ya sé, vos sabés que yo soy apasionado. ¿Viste? Celeste me dice, calmate. No, pues yo decía en la calle con 2 guantes, guante cada uno. Ah. Bueno, curarse de las utopías, es decir, es la utopía de clase, de un grupo, de un sector, de vos. No es donde vos tenés que meter a todo el mundo ahí, nene. ¿Cómo querés que te lo digamos? Las utopías son ilusiones imaginativas del principio del placer donde vos creés que tenés. ¿Sabes qué? La utopía es la proyección de cuando vos eras bebés y estabas en el brazo de mamá como creyendo que estás en el cielo. El principio de todo, estabas completo allí, es el His Majesty the Baby, decía, su majestad el bebé. Bueno, ya está perdido eso, pero algunos creen que lo van a lograr. La isla de Tomás Moro, utopía y todo, y quiere que entremos ahí. Yo tengo la solución. Claro, vos solo, nene. Y consultaste al pueblo, a la gente, vos hiciste estudios, sondeos, indicadores. No, estamos viendo mucho Netflix, me parece, ¿no? Entonces, las utopías compartidas sería mejor, elaboradas en forma conjunta, y no la de estos sociópatas ideológicos. Curarse del delirio de legitimidad, que también ellos se creen que son los predestinados. Hay gente que cree que es la raza superior, que es superior a otro porque nació en un sector más privilegiado. Entonces, el socionalista tiene un montón de laburo para, a través de debates, la sociología clínica, podríamos llamarlo, que ya está inventado, Vincent de Gaulehat, o socioanálisis clínico, si querés también, o antropología clínica, pero que sea grupal, colectivo, asamblea, participativo, o sea, ahí es donde surge la realidad como emergente, ¿no? El proceso de emergente. El síndrome de Procusto en lo social, estos sujetos que tienen un deseo en donde
una visión de túnel tan enorme que luchan porque todo el mundo cuadre, y cuando te están intentando convencer vía hipnosis subliminal de la publicidad, porque verdaderamente están huecos, no tienen nada para hacer, eh, son procutos porque te intentan adaptar a su mapa. Es una violencia sutil a través de publicidad subliminal. Y ya si ya te están violentando en épocas electorales, entonces, ¿qué es lo que puedes esperar de estos sujetos? Entonces, esta, esta propuesta procustiana, Procusto era este bandido del Ática, era muy bueno, te ponía borracho, te acostaba en su lecho y te cortaba la pierna y la cabeza para que vos te adecues a su modelo de mundo, su clase social, su ideología, su estilo de terapia, su estilo de educación, etc. La humanidad está en una etapa procustiana que no podemos todavía. Incluso los profes, cuando son formados, se le hablan de ser pensamiento crítico, cuando son Procusto intentando humillar al otro, no estás equivocado, no, no. Siempre que encuentro algún profe nuevo lo fuerzo un poquito, pregunta mayéutica, brutal, mayéutica la del Baco. Entonces, muy prontamente, como hacía Sócrates, se queda sin, y se enoja. Una vez uno me quiso pelear, entonces, no, pibe, te estoy cargando. Y entonces nos reíamos, ¿no? Curarse del maquinismo, decir esto que el avance tecnotrónico, ¿y qué vas a hacer con los millones de desocupados? Es un problema político, ¿eh? Hay que legislar eso de crear robots. ¿Quién puede comprar el robot? El que tiene plata. ¿Y qué vamos a hacer con los millones de excluidos? Curarse de la segregación social, los que creen que son la raza legítima y que excluyen al morochito, al de otro país, etcétera, la xenofobia. Liberarse del etos dominante, es decir, esa ética impuesta, trabajada cotidianamente, educativamente, y que nos han insuflado que todo esto está bien, perfecto, ¿no? Entonces los pibes te preguntan, ¿y por qué papá trabaja 15 horas, mamá, y no juega conmigo? Claro, los pibes. Curarse del analfabetismo político, es decir, esto de profesionalizar, pero no es que cada partido crea su universidad, no, sería el dogma, es decir, el fundador, Dios, el libro que escribió, no. Tiene que ser una universidad como cualquier otro, en lo posible desideologizado, digamos, donde aprendan a la carrera de político, digamos, estarían, y después recién entra a militar. Acá cualquier cerebrado se mete y aprende la corruptela. Bueno, curarse de la guerra de sexos, guerra de género y todo que están utilizando para tapar todos los conflictos del capitalismo, que resulta que ahora es brecha de género, estos son demonios, nosotras no tenemos nada que ver, acá los únicos violentos son... A ver, eso no te lo cree ni tu prima. Entonces, es guerra económica, es la pobreza, es la escasez acá y la explotación. No es que todo lo demás son consecuencias. Entonces, si entendiste mal, claro, te dedicas a proscribir, a cancelar, como a mí hace 4 años que no existo en las redes porque escribí un libro que se llama Perspectiva Multigénero, que contradice a lo que pretenden que un género sea el que generó el Big Bang. Es un delirio. Liberar a la humanidad de cruzadas impositivas como esta, es decir, venimos a instalar nuestra realidad, nosotros somos los acertados, todos ustedes están todos equivocados, dejate hinchar las pelotas, ¿quién te asesora? Curarse del conato social, esto del conato espinociano, de la perseverar en que en mi realidad está aceptado y yo lo defiendo y dale, que... curarse de los santos lugares, es decir, eso que cada sector social busca como lo que su utopía social, su lugar, es decir, defienden eso que han logrado, etcétera, porque creen que es verdaderamente el centro del universo, ¿no? Entonces, no, curarse de los males de archivos, o sea, todos los males que transmiten los viejos y crear una sociedad mejor. Así que, bueno, el socionalista, después seguimos con otros videos, socioanálisis del amor o algún otro tema. Seguimos con estas intrigas del profe Vasco. Muchas gracias.